Fernanda Melchor, escritora contemporánea y periodista, nacida en el estado de Veracruz, México. Temporada de huracanes. Es un libro que en su estructura es muy particular, ya que para empezar no hay párrafos, y esto te obliga a no dejar de leer hasta que termines un capítulo y que es en el único momento en el que puedes tomar un respiro. Y pues para algunos puede ser un poco difícil. Un libro que toma a Veracruz como fondo principal, pero también lo toma como inspiración para escribir este libro, ya que ha sido de los estados donde los temas de brujería, narcotráfico, violencia, corrupción, pésimos gobiernos, entre otras cosas, se presenta en la lectura, se reflejan básicamente. Este libro gira en torno a la bruja del pueblo y su asesinato, personaje que ayuda a mujeres principalmente, pero que esconde sus secretos con los hombres. Veamos a los personajes. Yesenia, la lagarta, y la tía Tina. Una señora que idolatra mucho a su nieto, igual como lo hacía con su hijo, que podemos encontrar varias coincidencias con los pensamientos de la mamá de Norma, que piensa que es el varón el que la sacará de la miseria, el que hará algo por ellas, en vez de que ellas hagan algo por sí mismas y por quienes están a su cuidado. Y de eso se dieron cuenta sus hijas. Y es por eso que prefieren irse, porque todo lo que hacían era en vano. Su mentalidad era la misma. En fin, se fueron, pero solas, porque su madre, doña Tina, no dejó que se llevara a las niñas, ya que aún así no quería quedarse sola y de cierta forma utilizarlas para hacer lo que ella no podía hacer. Porque esa es la mentalidad que tienen muchos de los mexicanos, que las mujeres son las que tienen que cuidar de los padres cuando ya están grandes, de los enfermos de la casa, de los niños menores. Y eso es el trabajo de Yesenia, la nieta mayor, la prima de Luismi, al cual le tenía un gran odio por esta preferencia que tenía su abuela a un bueno para nada. Hiciera lo que hiciera, Yesenia siempre salía como la mala del cuento, la que inventaba chismes de su primo, cuando era más que real lo que hacía. Pero su abuela siempre defendía a Luismi. Aún en su lecho de muerte, se fue odiando y maldiciendo a Yesenia por meter a su amado Luismi a la cárcel, por hacerle la vida más difícil. Aún así, Yesenia no se arrepentía de lo que ella había hecho, hacer que su primo tomara una lección de todas sus acciones, ya que lo que había hecho era lo más grave, lo que tal vez la lagarta nunca se hubiera imaginado. A ella tal vez le pesó en el alma que su abuela la hubiera visto de esa manera, después de todo lo que hacía y aguantaba por su abuela, y que aún así no lo apreciara. Y la pregunta que queda, ¿se arrepentirá después de saber lo que le hicieron a Luismi o se quedará satisfecha? En uno de los capítulos también nos menciona a Munra, un locatario igual de la Matosa, que fue cómplice en el asesinato de la bruja, un hombre juntado con una prostituta y su hijo. Este personaje está mal de una pierna y anda con muletas a causa de un accidente en moto. Pero aunque los doctores le dijeron que tenían que amputarle la pierna, él no se dejó. ¿Por miedo podrá ser? ¿Por desconfiar en los doctores? Él sabrá. A Munra le era muy difícil conseguir un trabajo por su condición física, así que en un momento podríamos decir oportuno, un candidato se le acerca y le ofrece una ayuda económica a cambio de formar parte de su campaña electoral. Esto solo consistía en estar asistiendo a sus reuniones y usar propaganda del partido político. Y cabe resaltar que esta ayuda no era la gran cosa, pero para alguien que era mantenido de su mujer, prefería tener un poco de dinero en vez de estarle mendigando a su mujer. En esta parte del libro podemos darnos cuenta cómo la política sigue siendo representada como la misma escoria que es, solo aprovechándose de quien puede a cambio de una miseria. Y por esta razón Chabela, su señora, se enoja, pues ella para nada quiere involucrarse con estos rufianes que lo único que saben hacer es robar y aprovecharse. Norma, una niña de 13 años proveniente de una comunidad cercana a La Matosa. Huía de su casa cuando se enteró que estaba embarazada de su padrastro,
un hombre que en forma de chiste y de burla la incitó para abusar de ella. Esta persona, que de acuerdo a las características podemos decir que es un pedófilo. Su madre, que hasta no hace mucho empezó a trabajar en una empresa de textiles, ha sido parte crucial para esta historia de Norma. Un personaje que solo tiene hijos para amarrar a hombres y que se queden con ella solo por estos, teniendo así Norma ya 5 hermanos, incluyendo el hijo que tenía con su nuevo padrastro. Norma tiene que hacerla de ama de casa, porque su madre o trabaja o se lleva a emborrachar para conseguir un hombre. Uno puede pensar que su madre vive con la idea de que a fuerza se necesita un hombre, como siempre se ha dicho, para poder ser feliz y formar una familia. Y que al mismo tiempo le dice a Norma que no sea como ella, que no sea bruta, que se ponga viva. Pero básicamente la madre no hace nada para cambiar ni buscar algo mejor para ella ni su familia, ni dejar alguna buena enseñanza para Norma. Solo la perjudica y destroza cada vez más por sus acciones y sus pensamientos. En cuanto al abuso por parte de Pepe, podemos ver cómo empieza a presentar conductas muy particulares del abuso. Pero esto también nos deja pensando en que muy probablemente estos abusos ya se hubieran presentado desde una edad más temprana. Otra cosa que me llama la atención es cómo también representa el sector salud, de que en vez de buscar que la niña se sienta bien o ver que todo salga bien, solo se centran en criticarla o mirarla feo, y no por lo que en realidad están trabajando ahí. Al mismo tiempo pienso en que esto le hará más daño a la niña, pero de una forma psicológica, más del que ella cargaba. Su violación, el aborto juzgado por todos, miedo al embarazo, su búsqueda por terminar con su vida, su miedo de ser abusada por los hombres que se le acercaban por la carretera, el miedo a decepcionar a su madre, y todo a una edad en la que todo es difícil, la pubertad. La bruja, más adelante conocida como la bruja vieja, una señora de la que nadie tenía conocimiento, que se hizo conocida por empezar a hacer curaciones y maleficios, obteniendo así este apodo. Una mujer que terminaría casándose con un hombre rico, padre de 2 hijos, pero después de un tiempo los 3 mueren echando la culpa a la bruja, porque pensaban que había sido ella quien había hecho esta desgracia para quedarse con su riqueza. De esta manera, en una de las hectáreas de las que era dueño don Manolo, se construye una casa enorme, en donde viviría la bruja. También vemos que su fuente de ingresos eran estos maleficios, pero principalmente la renta de las hectáreas, que su difunto esposo le había dejado, y más adelante sería el único ingreso que tendría. Esta mujer tendría una hija, apodada la bruja chica, una niña que todos los que lo veían se espantaban, y mientras iba creciendo su aspecto espeluznante iba creciendo. Pero no solo eso, también su inteligencia. Todos se preguntaban de dónde había salido la niña, pues desde la muerte de don Manolo nunca se le había visto ningún otro hombre a su lado, y de hecho, detestándolos, teniendo un repudio hacia los varones, diciendo que eran unos buenos para nada. Y así, toda la gente del pueblo empezó a especular que era hija del diablo, ya que todos afirmaban que dentro de esa casa, en uno de los cuartos, había una escultura tan fea con la cual fornicaba, y es así de quien quedó embarazada. Al paso del tiempo, la chica aprendería el oficio de la bruja vieja, de su madre, tras la muerte de esta en el derrumbe donde salieron afectadas. Cuando esto sucede, la bruja chica se involucra más con los hombres del pueblo, atrayéndolos diciéndoles que les invitará a cervezas o las drogas que ella pueda otorgarles, a cambio de su compañía. Esto también sucede con algunas de las mujeres que iban a verlas para que les preparase su menjurje, principalmente las prostitutas. Todos en el pueblo decían que de acuerdo a su aspecto y complexión parecía más un hombre, por lo que la conclusión fue que era un transvesti, que seguía causando miedo por su vestimenta y su tosca voz. La chica era una persona solitaria, que siempre careció de afecto y lo buscaba en la mayoría de los hombres que iban a verla. Pero estos nunca la veían como alguien cercana, solo iban por conveniencia, ya que, como se dijo, ella daba las drogas a cambio de compañía. En la persona que más encontraba este afecto era Luismi, pero ¿por qué? Digo, no era un hombre que podía otorgar mucho, donde hasta su madre reconoce que no sabe hacer nada, más que estar bajo el efecto de las drogas.
Pero aún así, vemos que no solo las mujeres se sienten atraídas por él, sino también los hombres. Y claro, la bruja estaba dispuesta a darle hasta lo que no tenía este vago. Y es de entender su enojo cuando Luismi perdió el dinero que le había dado, pues a este le valió el cuidarlo. Y como la bruja no tenía dinero, ¿quién no se hubiera enojado? Al final, es esta misma persona la que le quita la vida, pero no sin antes darle un buen susto con el aspecto que tenía la bruja, de cómo la había dejado. Luismi, otro de los personajes principales y que está más que involucrado con la muerte de la bruja, ya que es él quien la mata. Este personaje es hijo de un padre muerto en cárcel y de una prostituta, con la cual preferiría no tener nada que ver con ella, y por eso no viven en la misma casa, pero sí en el mismo terreno. Podemos ver cómo tiene una mayor preferencia sexual hacia los hombres, donde sus propios amigos lo saben, y lo que llama más la atención es que sus amigos no hacen comentarios ofensivos hacia su preferencia, a excepción de Brandon, pero se llega a entender cuando uno comprende que es porque ellos también lo hacen a cambio de dinero. Este personaje se hace pareja de Norma, la niña de 13 años embarazada, de la cual está decidido a dejar sus adicciones y la mala vida que lleva para centrarse en su familia. Pero lo que no sabe es que el hijo que espera Norma no es suyo. Si bien cabe resaltar que esta decisión tan repentina de hacerse pareja de Norma es por el hecho de que la persona con quien depositaba su afecto era el ingeniero, con el cual mantenía relaciones sexuales. Y cuando este se fue, Luismi ya no tuvo a alguien a quien darle este afecto, ni quien lo hiciera sentir bien. Siempre a la espera de que regresara, más que por el trabajo que le había prometido tanto. Que uno hubiera pensado que era la espera y la esperanza de conseguir algo mejor que cualquier otro trabajo que le ofrecieran, que este ya lo tenía asegurado, por decir de alguna manera, y aunque puede ser una razón principal, era porque tenía un gran afecto hacia el ingeniero y no quería traicionarlo con otro trabajo. Pero no específicamente puede ser esta la única razón, puede haber más. Ahora bien, la muerte de la bruja sucede porque Luismi se da cuenta que Norma empieza a sangrar más de lo normal a cuando una mujer menstrua, y el dolor del que se queja era insoportable para ella. Y después de dejarla en el hospital, se da cuenta de que el producto yacía enterrado en la parte de atrás de su casita. Y la pregunta es, ¿de verdad él sabía que era el feto? Y de ser así, es algo sorprendente que hubiera sabido cómo es, pero no que a la mujer le llegue la menstruación y se espantara por verla sangrar y no pensara que era solo eso. Hasta que Munra le dijo, y ciertamente no era solo eso, pero podemos pensar que él estaba consciente que al estar embarazada corría un mayor riesgo. Al hablarlo con su amigo Brandon, la culpa claramente la tenía la bruja, y al estar bajo los efectos de las drogas, se arma de valor para ir y enfrentarla, y hacer algo más que buscar dinero para irse, como decía Brandon. Y claro, cuando llega, lo primero que hace cuando la ve es írsela encima, porque por su culpa su ahora esposa estaba mal, se hallaba en el hospital. Aquí vemos que con la ayuda de los estupefacientes hizo más de lo que podría haber hecho estando consciente. Cuando el efecto pasa, se da cuenta de lo que había hecho, de sus acciones, teniendo miedo de sí mismo, pero también de cómo había dejado a la bruja, toda desfigurada y llena de sangre, recordando lo que le hizo y la preocupación de lo que haría con el cuerpo. Chabela, un personaje que transmite mucho empoderamiento femenino, cosa muy contrario a Doña Tina y la mamá de Norma, que sin miedo demuestra todo lo que hoy en día se sigue viendo mal, y no le importa cómo la mira la gente, y que no deja que lo que diga o invente la gente de ella le afecte. Una mujer que desde niña siempre buscó la forma de salir adelante. Se salió de su casa porque ahí nunca tuvo nada bueno. Y cuando llegó a la Matosa y no fue lo que esperaba, prefirió buscarle a regresarse a su casa. Empezó a trabajar con doña Tina y aunque tuvo que aguantar a esa señora y a sus hijas por un buen rato, prefirió salirse y conseguir de otra manera el dinero. Y muchos habrán pensado que es la forma fácil, pero a menos de que seas de un sector privilegiado, nada es fácil.
También se dio cuenta de que no debía depender de un hombre, y aunque sí mantenía a uno, se notaba que buscaba más su felicidad y su propio placer sexual, y que tras cometer errores aprendía de ellos o buscaba cómo solucionarlos, para que estos no se volvieran a cometer en un futuro o pudiera buscarles una solución más fácil y rápida. Y así es Chabela, una prostituta que saca el mejor provecho de las condiciones que tiene y en los que vive. Sin pensarlo, de mis personajes favoritos y de los que más enseñanzas me ha dejado este libro.